podemos tomar el pasaje de Mateo, pero podríamos tomar también el de Marcos en el capítulo 4 o el de Lucas en el capítulo 8, ¿no? Pero vamos a encontrar que todos ellos nos están dando la misma enseñanza, ¿no? Y básicamente lo que habíamos dicho desde un principio es que cuando hablamos entonces, en primer lugar, del sembrador, estamos hablando de cada cristiano, cada persona que ha conocido al Señor, que ya es salvo, ¿no? Y nosotros venimos a ser, en este mundo, venimos a ser como los sembradores, ¿no? Sembradores y sembradoras. Nosotros vamos por la vida, por donde el Señor nos lleva, y nosotros debemos llevar esa preciosa semilla que la gente necesita, hermanos, conocer, ¿no? Somos nosotros entonces los encargados de parte del Señor de ir, ¿no? Y predicar el Evangelio, llevar la semilla. ¿Cuál es la semilla? También decíamos, es la palabra de Dios, ¿no? Ese es el mensaje que nosotros queremos compartir, la buena nueva de salvación en Jesucristo. Y en tercer lugar, el tercer elemento nos habla acerca de la tierra, ¿no? Decíamos nosotros que la tierra representa, ¿no? 4 diferentes tipos de personas que oyen la palabra de Dios, ¿no? Realmente estamos hablando de lo que hay dentro de la persona, el corazón de la persona, ¿no? Que es un tipo de tierra. Cada persona con un corazón diferente, ¿no? El corazón es lo interior de cada uno, es lo más profundo de su ser y la fuente de sus pensamientos, deseos e intenciones. Algo que nosotros no podemos ver, no podemos conocer, pero Dios sí conoce y Dios sabe que muchas veces hay un corazón entonces que necesita ayuda, ¿no? Y es por eso que en esta parábola encontramos, ¿no? 4 tipos de tierra. Y nosotros justamente hemos estado examinando uno por uno para darnos cuenta en qué situación estamos y en qué situación pueden estar las demás personas, para saber entonces cómo ayudarles, qué es lo que necesitamos decirles también, ¿no? De acuerdo a su necesidad. El primer tipo de tierra entonces era la semilla que cae junto al camino, ¿no? La semilla que cae junto al camino. Esto representa a toda persona que solo oye y pronto olvida. Y hermanos, creo que usted también lo sabe muy bien esto, ¿no? Conocemos a muchas personas, hay muchas personas hoy en día que alguna vez escucharon el Evangelio, que alguien les compartió, a lo mejor es en la familia, entre los amigos, ¿no? Entre los compañeros del trabajo. Muchas personas nos han escuchado y han escuchado el Evangelio, ¿no? Y quizás no nos han escuchado a nosotros, pero lo han escuchado en la televisión, en la radio, en las películas, ¿no? Hay muchas formas, pero el hecho de que estas personas solamente escucharon el Evangelio y pronto se olvidaron, ¿no? Se olvidan rápidamente porque no entienden lo que significa el Evangelio, ¿no? Y a veces, pues lamentablemente, ¿no? Nosotros mismos nos hemos descuidado y a veces no nos hemos tomado el tiempo y el trabajo para acercarnos, para acompañar, ¿no? Y para ayudar realmente a las personas una por una. No se trata de ayudarlos en grupos, ¿no? Porque en grupo tú no vas a poder conocer a las personas. Tienes que conocer a la persona uno por uno. Y es por eso que el encargo que el Señor nos da, la comisión que el Señor nos ha dejado es a todos, toda la iglesia. Todos tenemos esa tarea, ¿no? De ir, ¿no? Y hacer discípulos. Y usted, hermano, usted, hermana, tendrá que hablarle a una persona a la vez y ayudar a esa persona a que comprenda, a que entienda lo que es el Evangelio, a que entienda lo que tiene que hacer para poder encontrar la salvación. Este es el primer tipo de persona y repito, es el que más vamos a encontrar, ¿no es cierto? Muchas personas vamos a encontrar hoy en día que ya han escuchado alguna vez el Evangelio, pero se han retirado, se han apartado, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no llegaron a entender lo que significa el Evangelio. Y ahí tenemos todos, repito, tenemos una gran tarea, ¿no? Por delante, hermanos. Toda la iglesia necesitamos trabajar en este sentido. ¿Cuál es el segundo tipo de tierra? El segundo tipo de tierra es la semilla que cae en una tierra con muchas piedras, ¿no? Con muchas piedras. Esto representa, a ver, por favor, ¿pueden apagar esos micros? Por favor, apaguen esos micros, se está filtrando ruidos. Es toda persona, la tierra con piedras, ¿no? Es toda persona que oye, entiende y cree, pero solo por un tiempo, ¿no? Y de esto también vamos a encontrar a muchos. Y quizás algunos pueden a veces estar dentro de las iglesias todavía, ¿no? Pero están por un tiempo nada más, ¿no? Como dice acá, ¿no? El texto, ¿no? Tierra con muchas piedras.
¿no? Con muchas piedras. Entonces, ¿qué pasa en este caso, no? Estas personas son falsos convertidos, aunque parezca que no, ¿no? Porque oyen la palabra y la reciben con gozo, pero solo por un tiempo. ¿Y por qué solo por un tiempo? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. O sea, estas personas no pueden permanecer. Cuando viene sobre todo la tentación, la tribulación, la persecución, que sabemos eso siempre va a llegar en la vida cristiana, entonces eso no les ayuda, sino que al contrario los desanima, ¿no? Los hace retroceder, los hace tropezar, los hace apartarse, ¿no? Entonces aquí encontramos también otro grupo de personas a quienes tenemos que buscar, a quienes tenemos que alcanzar, ¿no? Y como vemos entonces, si no es por nosotros, si no es nuestro caso, es el caso de otros, ¿cierto? Entonces, cuando estamos estudiando esta parte de la parábola del sembrador, primero nos tenemos que examinar a nosotros mismos, claro que sí, ¿no? Pero si no encontramos en nosotros entonces ningún problema, entonces tenemos que pensar en la necesidad de los demás, ¿no? ¿Y qué es lo que nos toca hacer? A lo mejor necesitamos buscar a esas personas que la semilla fue sembrada junto al camino, o otros que tienen quizás un corazón lleno de piedras, como estamos viendo ahora, ¿no? Y también tenemos ahora el tercer tipo de personas, que es lo que vamos a ver en esta noche justamente, ¿no? Y es lo que vamos a compartir ahora. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, ¿no? Entonces, esta es en la versión, este es en Marcos 4:7. Por favor, pueden apagar ese micro, hermanos. No sé quién lo tiene prendido. Apaguen el micro, por favor. Se está filtrando las voces. Gracias. En Marcos 4:7 tenemos esta cita y vamos a leerla también en la versión de la traducción en lenguaje actual. Dice, otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada, ¿no? Y ahí está el problema con este tercer tipo de semilla, ese tercer tipo de tierra, ¿no? La semilla cae, pero no puede crecer. No puede crecer. ¿Por qué? Porque los espinos, dice, la ahogaron, ¿no? Y entonces esta semilla no puede producir nada. La semilla que cae en una tierra con espinos, entonces, ¿no? Ahí está la imagen, ¿no es cierto? Es toda persona que oye, entiende y cree. Fíjense que es parecido al anterior, ¿no? Escuchan el Evangelio, entienden el Evangelio y creen, ¿no? Pero luego se apartan. En el caso anterior, creen por un poco de tiempo y luego se apartan, ¿no? Y en este caso ocurre lo mismo también, ocurre lo mismo, pero quizás los motivos, las razones por las cuales estas personas se apartan son diferentes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Observe que este tercer tipo de tierra, dice, tampoco produce la salvación. O mejor dicho, resultan en una falsa conversión, ¿no? Entonces, no nos podemos equivocar, no nos podemos engañar, ¿no? Tenemos que ayudar realmente a las personas, ¿no? Y que se den cuenta también cuál es su verdadera situación, ¿ya? Si su corazón, ¿no? Está en este caso, ¿no? Un corazón entre espinos, entonces hay algunas razones que van a impedir entonces que esta persona pueda crecer, pueda llevar fruto, porque eso es lo que vemos acá, ¿no? Lo que leíamos anteriormente, esta persona, dice, no produce nada, no produce nada, ¿no? La semilla llega a él, ¿no? Escucha, entiende, cree, ¿no? Pasa un tiempo, pero luego se aparta. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Cierto? Entonces, sabemos que es una falsa conversión, obviamente, ¿no? Pero veamos con mayor detalle, entonces, cuáles son esas otras razones que no van a ser las mismas que la anterior, ¿no? En el tipo de tierra con piedras, veíamos que era la tribulación, la tentación, la persecución, lo que podía impedir que esa semilla crezca, ¿no? Pero en este caso vamos a encontrar que hay otras razones que también tenemos que considerar. Dice, en Marcos 4, 18, 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, ahí está, ¿no? Pero los afanes de este siglo
y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y por lo tanto el resultado es, ¿no? Como vemos ahí, la semilla se hace infructuosa, o sea, no lleva fruto. Fijémonos, hermanos, que acá tenemos entonces las tres razones diferentes, ¿no? Al tipo de tierra con piedras, ¿no? En este tipo de tierra con espinos encontramos que hay otros motivos, otros impedimentos para que la semilla pueda crecer, para que la semilla pueda fructificar. Nos dice que están los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Vamos a ver entonces cada una de ellas. ¿Ya? Yo quisiera, por favor, que tengan muy presente entonces, no es igual, es diferente al anterior, ¿no es cierto? En el anterior hemos dicho, era la tentación, la persecución o la tribulación la que quitaban el gozo, ¿no? Y el tiempo rápidamente, la persona por un poco de tiempo permanecía, pero rápidamente se apartaba. Pero aquí quizás estamos ante un caso donde la persona ha escuchado el Evangelio, ha entendido el Evangelio, ha creído en el Evangelio, ¿no? Pero otras cosas que no son necesariamente la tentación o la tribulación o la persecución, sino otras cosas impiden que esa semilla crezca y que lleve fruto, ¿no? Y ahí tenemos entonces lo que el texto nos está diciendo, ¿no? Lo que el Señor le enseñaba a los discípulos, ¿no? Dice los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Veamos entonces cada uno de ellos. Dice, en la otra versión dice, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida, ¿no? O sea, como vemos entonces, ¿no? Las razones son también muy reales, ¿no? Y son cosas que hemos visto y que podemos comprobar en muchos casos, ¿ya? Entonces, veamos cada una de ellas ahora sí. Aquí hay tres cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, tenemos entonces el afán de este siglo. Esa sería la primera razón por la cual esta semilla que cayó en la tierra con espinos no puede crecer, no puede fructificar. Dice Mateo 6, 25 al 34. Ahora sí quisiera, por favor, que una persona que nos ayude con la lectura, ¿ya? Con la lectura. Siempre queremos esa participación de ustedes. A ver, por favor. ¿Quién nos puede leer Mateo 6, 25 al 34? A ver, adelante, hermana. ¿Su nombre, hermana? Geraldine. Ya, hermana. Adelante, hermana Geraldine. Le escuchamos. 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Miren qué importante en la lectura que se ha hecho de este pasaje, hermanos, ¿no? Lo que Jesús quería
que sus discípulos entendieran. Quizás muchos de ellos estaban entusiasmados, estaban contentos, ¿no? Escuchando, siguiendo al Señor, pero ellos no esperaban o no sabían todavía, ¿no? Que seguir a Jesús iba a demandar de ellos cada vez más y más, ¿no es cierto? Sobre todo cuando las cosas se iban a volver mucho más críticas. Y entonces Jesús lo que quería que ellos se den cuenta, ¿no? Que seguir al Señor, sí, al comienzo nos llena de gozo, nos da confianza, ¿no es cierto? Pero tarde o temprano llegarían, ¿no?, los tiempos difíciles, llegarían las pruebas, llegaría la persecución, llegaría la tribulación. Y no solamente eso, sino que el Señor sabía que en ellos habían cosas todavía ocultas en sus corazones que iban a ser un impedimento para que ellos continuaran caminando con el Señor, ¿no? Y ahí está, por eso el Señor diciéndoles, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Miren que son cuestiones, ¿no?, esenciales para la vida. Ninguna persona, ninguno de nosotros podemos vivir si no comemos, si no bebemos, si no nos vestimos, ¿no? O sea, como que son las necesidades básicas que todos tenemos. Pero el Señor quería que ellos entendieran que aún esas cosas, ¿no? No, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Aún en esas cosas, en esos detalles tan importantes, el Señor los tiene en cuenta y que nosotros podemos confiar totalmente, plenamente en Él, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en Él y que nada nos quite de ese lugar. Por eso le decía, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y sabemos nosotros que muchas veces las personas han entendido las cosas al revés, ¿no? Y no han puesto el reino de Dios por delante, sino que han puesto la añadidura por delante. Y ahí tenemos entonces que darnos cuenta. Y si hay alguien que sabemos que está entendiendo las cosas al revés, tenemos que ayudarle para que corrija, ¿no? Y decirle, hermano, hermana, la añadidura no es lo más importante. No es que no sea importante, es importante, pero no es lo más importante. Pero entonces, ¿qué cosa es más importante que el comer, que el beber o que el vestir? Pues lo más importante, ¿qué cosa es, no? Tener nuestra confianza, nuestra fe puesta en el Señor, porque Él no nos va a abandonar, Él no nos va a abandonar, ¿no? Entonces, de eso se trata la vida cristiana. Miren que entonces aquí ya no estamos hablando solamente de una vida cristiana en teoría, sino de una manera práctica. Se trata de confiar en el Señor, de esperar en el Señor. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios, busca primero, ¿no?, estar en mi presencia, busca primero mis promesas, busca primero la verdad de mi palabra y todo lo demás, cualquier cosa que sea, vendrá por añadidura. Miren que este es un paso de fe. Esto no se trata, ¿no?, de solamente estar en la iglesia o de solamente leer la Biblia, sino se trata de vivir realmente cada día confiando en el Señor, vivir cada día con su afán, con sus males, porque eso también nos dice el pasaje, ¿no? Basta cada día su propio mal. Sabemos nosotros, hermanos, que cada día trae preocupaciones, trae cosas que nosotros no esperamos, pero el Señor quiere que estemos preparados, ¿cómo? Confiando en Él. Tú no sabes mañana qué te esperan para ti o para mí, no sabemos para mañana, ¿no? Pero lo que sí podemos nosotros estar seguros es que el Señor está con nosotros hoy y que mañana Él estará con nosotros y que siempre estará con nosotros. Y debemos entonces aprender eso, a confiar en Él. Por eso les dice en el versículo 30, dice, ¿no? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No, eso es lo que Dios les estaba demandando, que su fe pueda crecer, que su fe pueda fortalecerse. Y es lo que Dios quiere también para nosotros, que nuestra fe no continúe siendo la misma siempre, no debe seguir siendo la misma, ¿no? Sino que cada día podamos nosotros confiar más en el Señor y saber que el Señor está con nosotros y que venga lo que venga, el Señor nunca nos va a abandonar. Él no nos va a dejar solos, Él estará siempre a nuestro lado. El afán de este siglo, entonces, ¿no? Son personas que solo piensan en las cosas que necesitan. Eso es lo que llena su preocupación, sus pensamientos. El afán de este siglo, dice, son todas las preocupaciones, ansiedades, turbaciones que vienen a nuestro corazón y que nos apartan de la palabra de Dios. Y sabemos, hermanos, que esto es una realidad. Muchas veces vemos hermanos que se desaniman, se desalientan, ¿no? Y ya no están buscando al Señor.
¿no? Y como que están tratando, ¿no?, de esforzarse, pero no logran todavía, ¿no? Y es porque han dejado entonces que las preocupaciones, ¿no?, los afanes, pues, ¿no?, llenen su corazón, llenen su mente. Dios quiere que le busquemos primero a Él. Dios quiere que busquemos en su palabra las promesas que Él nos da, que son seguras, que son fieles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos leído y conocemos muy bien el Salmo 23? Lo sabemos, pero se trata no solamente de conocer, se trata también de vivirlo, ¿no es cierto? Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Lo sabemos, lo repetimos, ¿no es cierto? Pero lo importante es que podamos nosotros vivir esa verdad, que podamos vivir esa promesa que Dios nos da, ¿no? Eso que David podía cantar y podía proclamarlo, que nosotros podamos también creerlo, proclamarlo, vivirlo cada día y que podamos también decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y que no estemos pensando en lo que necesitamos, porque el Señor ya lo está pensando, el Señor conoce ya lo que necesitamos y repito, Él se está ocupando de todo eso siempre. Esta es la primera razón, entonces, ¿no?, por la cual esta semilla que cae en el corazón con espinos no puede crecer, no puede fructificar. Debemos vivir un día a la vez. Cada día trae su propia lucha. No es bueno vivir en el pasado, pero tampoco preocupados por un futuro que no conocemos, ¿cierto? Entonces Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él hoy. Mañana el Señor estará con nosotros. Eso es todo lo que podemos, de todo lo que podemos estar seguros. Más que eso no sabemos, pero no necesitamos más tampoco. Saber que el Señor estará con nosotros es suficiente para que podamos estar tranquilos y no estemos inquietos, no estemos afanosos. El segundo, todavía tenemos acá luego. Comencemos cada día entonces buscando el favor de Dios y su bendición sobre nuestra vida. El Señor suplirá lo que nos haga falta. Esa es la promesa del Señor, ¿no? Y ahí yo pondría pues el Salmo 23 quizás, ¿no es cierto? Es el Salmo que siempre recordamos, pero que nos da esa confianza para poder vivir siempre seguros de que el Señor, de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará también, ¿no? Por eso, comencemos cada día buscando el favor de Dios, su bendición sobre nuestra vida, seguros de que Él suplirá todo lo que nos haga falta. ¿Cuál es el segundo? Volvemos a Marcos nuevamente. ¿Cuál es el segundo, ¿no?, el segundo motivo para que las personas no puedan crecer, no puedan fructificar? El engaño de las riquezas. Primero de Timoteo 6:17. A ver, buscamos ese otro texto. Primera de Timoteo 6:17. Ahí está. Primera de Timoteo 6:17. A ver, ¿quién nos puede leer, por favor, el versículo? A ver, ¿quién nos lee, por favor? Primera de Timoteo 6:17. Adelante, hermano, adelante. ¿Su nombre, hermano? Abraham. Hermano Abraham, ya, gracias. Por favor, lo escuchamos. Ok, Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Miren qué importante la enseñanza que nos da el apóstol Pablo acá, ¿no?, en la carta a Timoteo. Y esto está dirigido específicamente, ¿no?, a las personas que quizás tienen esa seguridad, esa confianza por lo que tienen, ¿no?, por las cosas que tienen, por el dinero, básicamente, ¿no? Porque aquí en realidad nos estamos refiriendo pues al dinero, ¿no es cierto? Solo piensan en cómo ganar dinero, en cómo tener más cada día más, ¿no? Dice que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice, son inciertas. Y eso es verdad, hermanos, ¿no? Nadie puede estar seguro por lo que tiene, ¿no?, por el dinero que tiene o las cosas materiales que tiene. Eso se puede acabar pronto, eso se puede perder, lo pueden robar, o sea, muchas cosas pueden suceder, ¿no? Pero cuando nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Dios vivo, ¿no?, podemos estar contentos, podemos estar realmente seguros, ¿no? Dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Uno de los grandes problemas, dice, del ser humano es la actitud incorrecta que tiene
hacia el dinero y la dificultad para comprender que el verdadero tesoro es el conocer a Dios. Ahora, una cosa que debemos decir, no, es que el texto que estamos leyendo, y en general la palabra no nos está diciendo que el tener dinero sea malo, ¿no es cierto? El problema está en la actitud incorrecta que tenemos muchas veces al dinero, ¿cierto? Porque nuestra esperanza y nuestra seguridad no debe estar en la riqueza o en el dinero. Nuestra esperanza y nuestra seguridad y nuestra confianza debe estar puesta en el Dios vivo. En Él debe estar, ¿no? Porque es Él el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El problema es cuando perdemos de vista esta verdad, ¿no? Y nos equivocamos creyendo que es el dinero mismo. Y el dinero mismo no significa nada, hermanos. En sí mismo no significa nada, ¿no? Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, quizás podemos tener, sí, pero Dios nos dará también la sabiduría y nos dará también el dominio propio y nos dará entonces la sabiduría para saber qué hacer con ese dinero. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Por eso dice en el 17 que hemos leído, dice, ¿no? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, dice el texto. ¿No? El texto bíblico dice que no sean altivos, porque ahí comienza el problema, ahí comienza la caída del rico, del que tiene, ¿no? La altivez. Y esa altivez viene como consecuencia de que su seguridad, su confianza está en lo que tiene, ¿no? No en lo que él debería ser en el Señor, no lo que él es en el Señor, sino eso lo ha dejado de lado y su confianza, su seguridad está en lo que él tiene, ¿no? De ahí viene esa altivez, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ayudar a las personas a evitar, porque a lo mejor conocemos a personas que tienen mucha seguridad por lo que tienen y pensarán pues que con su dinero y con sus cosas, con lo que poseen, van a poder estar seguros siempre, y no es verdad, no es verdad, ¿no? Y eso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Personas que quizás tienen muchas cosas, tienen mucho dinero, pero ni aún con lo que tienen pueden arreglar problemas, ¿no es cierto?, que se les presentan, sobre todo los problemas de la vida, ¿no? Y peor todavía, ¿no? Los problemas acerca de la eternidad. Porque cuando nos llega la muerte no sabemos realmente qué vamos a encontrar. Y justamente ahí se les tiene que recordar, ¿no? Tu dinero y todo lo que te compraste y todo por lo que luchaste, ¿no? Ahora no te va a servir de nada, ¿no? No te preparaste para la eternidad. Entonces, ayudémosle a que se den cuenta. Y si hay personas entre nosotros, también tenemos que darnos cuenta, hermano, de esto, ¿no? No se trata de lo que tenemos, sino se trata de lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo. En Él tenemos, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuidemos ese tesoro, ¿no? Y Dios, nuestro Padre, quien ha prometido ser nuestro proveedor, añadirá lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mientras sigamos la voz de Dios, nunca nos faltará nada. Miren entonces lo que estamos diciendo, ¿no? Nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar en el Señor. Él es nuestro proveedor. Él conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Y Él nos dará todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros nos toca, ¿qué cosa? Confiar en Él. Saber que Él nunca nos va a faltar, ¿no? Mientras sigamos su voz, nunca nos faltará nada. Esa es la confianza, esa es la seguridad que tenemos en el Señor. ¿Cuál es el tercer tipo de obstáculo que hay para que esta semilla que cayó en el corazón con espinos no pueda crecer, no pueda fructificar? Las codicias de otras cosas. Vamos a ver ahora en Mateo 6, 19 al 21, por favor. Mateo 6, 19 al 21. Otra persona, otro hermano, por favor, lo lee. ¿Me escucha? Sí, hermana, ¿su nombre? Lisette. Ya, Lisette. Adelante, hermana, escuchamos. Dice Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Muy bien, gracias. ¿No? Tenemos acá entonces la tercera razón que encontramos en la parábola del sembrador para este tercer tipo de corazón, donde la semilla cayó en un corazón donde habían
espinos, ¿no? Son las personas que solo piensan en cómo disfrutar de esta vida, ¿no? Las codicias de otras cosas, están buscando, ¿no? El placer, la seguridad, el disfrutar en general, ¿no? Dice, la codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, ¿no? Ahora, no solamente pueden ser cosas materiales, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Pero nosotros como que no llegamos nunca a sentirnos satisfechos y siempre queremos más, ¿no? Y perdemos de vista que ya tenemos, que ya debemos estar satisfechos o no nos damos cuenta que hay muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos o que nunca van a tener lo que ya tenemos nosotros, ¿no? Y nos cuesta mucho pensar en compartir, en dar algo también de lo que nosotros tenemos, ¿no? No nos gusta esa idea. Pensamos que todo debe ser para nosotros y siempre debe seguir siendo así, ¿no? Y nos cuesta mucho pensar en que hay que dar, en que hay que compartir también, ¿no? Dice, es una trampa que trae ruina y destrucción. La mayoría de las veces, entre más tenemos, más queremos, ¿no? Y esto es como una enfermedad del alma, ¿no es cierto? Porque eso no se cura pues ni con una vacuna, ni con un jarabe, ni con pastillas, ¿no es cierto? Es una enfermedad del alma, del espíritu, ¿no? La persona entonces que solamente piensa en él o en ella, ¿no? En lo que necesita, según él necesita, ¿no? Ya tiene, pero dice, no, necesito más, ¿no? Ya recibió, pero quiere seguir recibiendo, ¿no? Y no ve que hay otros que no tienen nada. ¿No? Ahí está el problema, ¿no? El volvernos ciegos, insensibles a la necesidad de los demás. Y pensamos que todo debe ser para nosotros. Y pensamos que siempre lo que tenemos es poco, que necesitamos más, ¿no? Y en el fondo lo que estamos mostrando, bueno, es un gran egoísmo, ¿no? Y un deseo de solamente disfrutar, ¿no? De lo que esta vida nos da, lo que esta vida nos ofrece, ¿no? Y ahí está nuestro corazón. Por eso dice el texto que la hermana leyó, dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y quizás eso lo podemos poner como pregunta, ¿no es cierto? Como pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es tu tesoro? ¿No? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué hay en tu corazón? ¿No? Lo que hay en tu corazón, ¿no? Ese será tu tesoro. Entonces, cada uno, ¿no? O sea, examinándonos cada uno tenemos que responder esa pregunta, ¿cierto? Y saber entonces cuál es nuestro tesoro o qué hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y la idea es que nosotros encontremos siempre al Señor, que encontremos la palabra de Dios, que encontremos sus promesas, ¿no? Y lo que el Señor nos dice, ¿no? El buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, sabiendo que el Señor no nos abandona. Lo hemos dicho ya desde un principio. El Señor no nos abandona, Él está siempre con nosotros, Él se ocupa de todo, ¿no? Lo que habíamos leído antes en el pasaje de Mateo, en el capítulo 6 también, ¿no? No valéis vosotros mucho más que las aves, ¿no es cierto? No valéis mucho más que los lirios del campo, ¿no es cierto? O sea, el Señor nos compara ahí en esa analogía, pero lo que nos hace entender es que nosotros valemos mucho más para Él, ¿no? Mucho más, ¿no? Y lo que Él quiere es que todos nos ocupemos entonces de buscar el reino de Dios, su justicia, su presencia. Muy bien. Las posesiones materiales no nos protegerán, ni en esta vida, ni en la eternidad. Eso es muy cierto, hermanos, ¿no? Podemos ocuparnos la vida entera, ¿no? En acumular, en querer tener cosas, ¿no? Cosas que a veces ni necesitamos, cosas que a lo mejor ni las vamos a usar, ¿no? Las vamos a tener solamente por tenerlas nada más, ¿no? Y aún así, si las necesitáramos, ¿no? No son tan indispensables cuando consideramos la eternidad, porque no sabemos cuándo partamos de esta vida, no sabemos, ¿no? Y quizás ahora que estamos viviendo este tiempo de pandemia, estamos más conscientes de eso, ¿no? Nuestra vida, ¿no es cierto?, es muy frágil. Y no sabemos si vamos a vivir 1 año más, 2 años más, no sabemos. Solamente el Señor conoce eso. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que cuando muramos, ¿no? Estaremos delante del trono de Dios, ¿no? Y tenemos que tener la seguridad de que vamos a poder vivir con Él, ¿no? Entonces, esa seguridad para nosotros es importante, pero también debe ser importante para los demás. Y entonces es ahí donde tenemos que ayudar a las personas, ¿no? Para que se den cuenta, a que no sigan confiando, ¿no? En el dinero, en las posesiones, en lo que pueden acumular en esta vida. Porque las posesiones materiales, como decimos,
no les protegerán, ni en esta vida, ni en la eternidad. ¿Por qué en esta vida no? Porque en esta vida sabemos lo que tienen se les puede acabar, se les puede perder, ¿no? Se los pueden robar, muchas cosas pueden suceder, ¿no? Y menos en la eternidad, obviamente, porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, ¿no? El deseo de nuestro corazón debe ser acumular riquezas en el cielo y no preocuparnos tanto por lo que vamos a comer, a beber o vestir, ¿no? Quizás esto nosotros lo podemos entender, pero qué difícil es a veces esto, ¿no? Asimilarlo y ponerlo en nuestro corazón y en nuestra vida cada día, ¿no? Y para muchos yo me imagino debe ser muy difícil, porque realmente en su corazón, ¿no? Donde debe estar su tesoro, no está Cristo. En su corazón está la riqueza, el dinero, ¿no? Lo material, lo que sabemos que es temporal, que pronto se va a acabar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden ocupar el interés de la persona, pero es ahí donde tenemos nosotros entonces que apuntar, ¿no? Y ayudar a que ellos entiendan y comprendan, ¿no? Y puedan llegar entonces a poner las cosas en el orden que corresponde, ¿no? Y poner siempre al Señor en primer lugar, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? Porque repito, la palabra no está negando, ¿no? Que vamos a necesitar también de estas cosas, pero eso vendrá siempre por añadidura, ¿no? La palabra lo pone en ese orden. Primero es el Señor y luego vienen los demás por añadidura, ¿no? ¿Y quién se encarga de eso? El Señor se encarga de eso. No somos nosotros los que tenemos que estar preocupados por tales cosas. Estos son entonces los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? O sea, la palabra no puede crecer, la palabra no puede fructificar, entonces hay un resultado. Como esa palabra se hace infructuosa, estas personas en el tiempo se apartan, ¿no? Y quizás si con algún esfuerzo tratan de vivir una vida cristiana, es una vida cristiana aparente, es una vida cristiana que no descansa en la promesa de Dios, en la confianza que Dios quiere que tengamos, sino que la confianza está puesta, ¿no? En lo material, en lo temporal, en la riqueza, en el dinero, cualquier otra cosa que sea. En Marcos 4:19, la Biblia dice que la semilla que se sembró entre los espinos se hace infructuosa. Observamos que la palabra que se sembró se hace infructuosa, no produce fruto. O sea, esa palabra que escucharon, esa palabra que entendieron o que a lo mejor también creyeron, ahí nomás termina, ¿no es cierto? Se hace infructuosa porque hay otras cosas en la vida de la persona, en el corazón de la persona, que impiden, ¿no? Que no permiten que la palabra siga creciendo, que la palabra siga, ¿no? Fortaleciéndose en la vida de la persona y que llegue a dar el fruto, porque es eso lo que tenemos que esperar, el fruto que Dios quiere para nuestra vida. La semilla no crece porque los espinos la ahogan. No es que la semilla crezca y luego no haya fruto. Más bien la semilla no crece, no llega a ser una planta, ¿no es cierto? O sea, se estanca y muere, obviamente. Y entonces estamos hablando por eso de una falsa conversión. Ahí no hay conversión, ahí no hay una nueva vida y Dios quiere entonces cambiar eso. Esto sucede cuando la semilla del Evangelio llega a los corazones de personas preocupadas solo en lo que necesitan, en cómo ganar dinero o cómo disfrutar de esta vida. Miren que es bien clara la palabra de Dios, ¿no? O sea, nuestra prioridad está centrada en nosotros, ¿no? En lo que pensamos que necesitamos, en lo que queremos ganar, en lo que queremos disfrutar. No está centrada nuestra vida en lo que Dios nos quiere dar, en lo que Dios quiere hacer por nosotros, ¿no? Entonces, ahí está el punto, que nosotros tenemos que poner nuestra vida, centrar nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra voluntad en el Señor cada día, hermano, cada día. Y no dejar que las cosas, que los afanes te ganen, ¿no? Porque eso al Señor no le va a agradar. Hagamos luego entonces, dice, aunque oyen la palabra, entienden y creen. Pasa el tiempo, no crecen. Por favor, apaguen ese micro para que no se filtre el ruido. Aunque oyen la palabra, dice, entienden y creen, pasa el tiempo, no crecen, se olvidan y se apartan. Miren ustedes entonces el final, ¿no? El final de lo anterior también, ¿no? En el primer caso también la persona escuchaba y se apartaba. En el segundo caso la persona escuchaba,
entendía, ¿no? Y también se apartaba. Y en este caso igual, ¿no? La persona escucha, entiende, cree, pero pasa un tiempo, no crecen, se olvidan y se apartan. Vamos a hacer entonces un resumen de todo esto, ¿ya? Un resumen de estos tres tipos de tierra porque me interesa, hermanos, que esto quede claro para todos, por favor. Porque ninguno puede sentirse tan seguro de decir, a mí no me toca esto, no, sino que tenemos que examinarnos, hemos dicho. Y quizás tú puedes decir al final, sí, Señor, gracias porque he aprendido, ¿no?, a conocerte y a confiar en ti. Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero tenemos que pensar en que quizás hay otras personas que necesitan ayuda y tú le vas a poder ayudar mejor entonces. ¿Qué dice entonces lo que estamos viendo acá, no? Tenemos tres tipos de tierra. La tierra junto al camino, la tierra con muchas piedras, la tierra con espinos. ¿Qué cosas representan estos tipos de tierra? Personas, hermanos, personas, ¿ya? Y no solamente personas que están fuera de la iglesia, pueden ser personas que están dentro de la iglesia, pueden ser personas que parecen nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y que hemos considerado nuestros hermanos, pero que no conocemos realmente lo que hay en su corazón. Y necesitamos, por eso, cada uno y todos necesitamos examinarnos, ¿no? En el primer caso, ¿qué cosa tenemos? En la tierra junto al camino. Personas que oyen el Evangelio, no lo entienden, no pueden creer, ¿no? Pasa el tiempo y ¿cómo terminan ellos? Se apartan, ¿no? Como no entienden, no pueden creer, ¿no? Entonces se apartan rápidamente, ¿ya? Y hemos dicho que tenemos entonces que recordar y pensar cuántas personas hay a nuestro alrededor que están en esa situación. Alguna vez escucharon, ¿no? Y ya se han apartado, porque no han entendido, ni siquiera han entendido lo que el Evangelio significa. El segundo caso, personas que tienen un corazón que es como tierra, pero con muchas piedras. Escuchan el Evangelio, entienden el Evangelio, ¿no? Para comenzar, entienden, ¿no es cierto? Creen en el Evangelio, está muy bien eso, ¿no? Pero eso no basta, ¿no es cierto? Acuérdense que Santiago nos enseña, dice que aún los demonios creen, ¿no? Creen también, ¿no? Entonces ellos saben, ellos entienden lo que es el Evangelio, ¿no? Entonces estas personas están todavía en esa etapa, ¿no? Creen en el Evangelio, pero por un poco de tiempo, ¿no? Por un poco de tiempo. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan la persecución, la tentación, la tribulación, ¿no? Luego terminan apartándose también, apartándose. Y lo que hemos visto en esta noche, el tercer tipo, ¿no?, de personas, cuyo corazón es como una tierra, pero con espinos. Son personas también que escuchan la palabra, entienden la palabra, entienden el mensaje del Evangelio, creen en el Evangelio, ¿no? Pasa un tiempo, ¿no? Pero cuando pasa ese tiempo, no crecen y se olvidan. ¿Por qué? Porque quizás hay otros afanes, hay otras preocupaciones, ¿no? Puede ser, ¿no?, el afán por el dinero, el afán por el tener cosas, por el acumular, por el disfrutar, ¿no? Hay otras cosas que se priorizan y terminan también apartándose. En los tres casos, hermanos, el resultado es igual, ¿no? Por eso decíamos desde un principio, son tipos, ¿no?, de personas que nunca han conocido al Señor realmente, no han comprendido, ¿no? Y al final entonces terminan apartándose. Aunque hayan estado algún tiempo en la iglesia, ¿no? Aunque hayan conocido un poco del Evangelio, aunque hayan entendido el Evangelio, no es suficiente eso. Recuerden ustedes que la vida cristiana se va asentando, se va afirmando y va madurando en el tiempo, ¿no? Porque esa semilla que se siembra en el corazón tiene que crecer, ¿no? Tiene que fortalecerse, tiene que fructificar, y para que fructifique hay que esperar que pase el tiempo. Eso no es una cosa automática, ¿no? No es una cosa que pasa rápidamente, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar. Entonces, tenemos por eso que observarnos y observar bien cada caso, ¿no? Los tres casos, entonces, como vemos, en la parte derecha, entonces nos muestran que los tres terminan con el mismo resultado, se apartan. Observe que ninguno de los tres tipos de tierra produce la salvación, ¿no? Ni la semilla que cayó junto al camino, ni la semilla que cayó en tierra con pedregales, ni la semilla que cayó en tierra entre espinos. Ninguno produce la salvación. O mejor dicho, decimos, ninguno resulta en una verdadera conversión, sino en una falsa conversión. Y es eso lo que queremos evitar. Y es en ese sentido como queremos también estar preparados, porque para eso también estamos estudiando, hermanos, para poder ayudar a las personas
A veces nosotros mismos nos podemos equivocar y pensamos que ya el hermano o la hermana, ¿no? Ya se convirtió, ya está en la comunión con la iglesia, pero no, tenemos que estar seguros de eso y tenemos que ayudarle al hermano, a la hermana, ¿no? Entonces usted tiene también, conociendo esto, usted tiene que saber ayudar también a la persona para que esa persona misma examine su corazón, ¿no? Y cuando le toque vivir el momento de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, ¿no? Lo que venga a su vida, esa persona se pueda mantener firme. Que no haya en su corazón otras cosas más importantes que no sea solamente el Señor, ¿no? Porque eso está como leíamos en el texto, el capítulo 6, ¿no? Lo que leíamos, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces que la persona sepa que en su corazón está Cristo, ¿no? Y que para él o para ella eso va a ser siempre lo más importante. No importa si lo demás cambia, si lo demás se acaba, ¿no? Lo importante es que Cristo está en su corazón, que esa persona esté plenamente segura de eso. O sea, nosotros tenemos que ayudar en ese sentido, hermanos. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros hacer también, ¿no? Somos los discipuladores, todos. Acá no solamente es el pastor o los líderes, todos tenemos que terminar siendo no discipuladores, ¿no? Y ayudar a las personas quienes sean, ¿no? Para que ellos se afirmen en la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos esto, hermanos, les aseguro, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, ¿no? Porque muchas personas están solamente buscando, pues, una apariencia, ¿no? De piedad, ¿no? Un hacer creer que ellos también conocen al Señor, pero en su corazón, ¿no? Hay otras cosas. En su corazón no está Cristo, ¿no? Porque si tuviera Cristo en su corazón, entonces, ¿no? Su preocupación no estaría en el dinero o sus problemas no estarían, ¿no? Cada día, ¿no? Deteniéndolos, enfriándolos, ¿no? Y apartándolos, sino que ellos se mantendrían firmes en el Señor. Entonces, necesitamos por eso, primero nosotros, pero también pensar en cómo podemos ayudar a los demás, ¿ya? Entonces, espero que esto, hermanos, nos esté ayudando. Estamos repasando quizás cosas que ya conocíamos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, por el tiempo que ya tienen en el Señor, ya ustedes conocen. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque nos estamos preparando también para ayudar a otros, ¿no es cierto? O sea, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, parece como si fuéramos todos nuevos, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere también prepararnos para lo que viene por delante, ¿no? Y quizás sí, va a llegar el momento en que haya personas que recién van a encontrar, van a conocer esto, y para ellos sí les va a ser de más ayuda. Quizás usted ya conoce, usted ya sabe, y qué bueno que así sea, ¿no? Que usted ya entienda todo esto, ¿no? Pero sepamos, hermanos, que Dios quiere que todos lo pasemos, ¿no? Para repasarlo, para refrescarlo, ¿no? Y para tenerlo presente en el momento que tengamos que ayudar a otra persona. Y estoy seguro que Dios va a poner a otras personas, ¿no? En nuestro camino para que podamos nosotros también ayudarles, para que podamos nosotros también hacerles entender, ¿no? Que vean su corazón, ¿no? ¿Qué puede haber en su corazón? Si la semilla que se sembró en su vida, ¿no? Está creciendo, está fortaleciéndose y está fructificando sobre todo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente? Para la siguiente nosotros necesitamos ver ya el cuarto tipo de tierra que es diferente, ¿no es cierto? Porque hasta acá hemos visto 3 tipos de tierra que en todos ellos vemos que la persona se aparta. Pero nos falta ver ahora el cuarto tipo de tierra que sería la semilla que cae en buena tierra, ¿ya? Y eso vamos a verlo a partir ya de la siguiente, y con ello vamos a ir cerrando, miren, vamos a ir cerrando ya esta parte para entrar en la tercera etapa que ya nos tocaría ver luego, ¿no? Después de esto, vamos a ir viendo las 5 señales de una falsa conversión, ¿no? Y vamos a seguir entonces profundizando un poco más en lo que ya estamos estudiando. Vamos a ir profundizando y estoy seguro que vamos a seguir aprendiendo todos mucho más de lo que el Señor nos está enseñando hasta ahora. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Vamos antes un ratito, voy a dejar de compartir acá. Ahí nomás vamos a quedar ahí. Muy bien, acá los tengo todos. Vamos entonces, antes de cerrar esta noche, vamos a darle gracias al Señor.